Advertencia, este video puede tratar temas serios como la depresión, suicidio, violación y asesinato. Aparte de contener spoilers, se recomienda discreción. El 24 de septiembre del año 2001, un grupo de trabajadores de Konami lanzarían lo que vendría siendo una de las mejores joyas del terror psicológico que impactarían a muchos de nosotros hasta la actualidad, dejándonos con teorías, curiosidades, análisis y reseñas y contenido de todo tipo relacionado al exitoso título que fue, es y será por siempre Silent Hill 2. Y este año 2024 nuevamente vuelve a suceder como hace 23 años. El internet estalla y se rompe gracias al remake de esta increíble obra. Y es por eso que hoy les vengo a hablar del remake de este hermoso juego. Hay juegos que tratan temas fuertes, pero no tan fuertes como lo he llegado a notar con Silent Hill 2, un juego que de alguna u otra forma me ha dejado reflexionando y dejado en este estado de estar flotando y pensar a cada rato en ello. Un pensamiento tras otro donde siempre me deja en el mismo lugar haciéndome la misma pregunta una y otra vez. ¿Qué coño estoy jugando? La primera vez que jugué Silent Hill tenía 17 años, jugando el primer título de la saga. A pesar de sus gráficos antiguos, el ambiente pesado y la atmósfera inquietante me atraparon desde el inicio. No era solo miedo, era una curiosidad insaciable por descubrir los secretos de la ciudad y la historia detrás de Harry Mason. Aunque el gameplay y la cámara fueran toscos, cada elemento del juego parecía diseñado para aumentar la tensión y el misterio. La estética, la trama, la ciudad vacía, los puzzles, todo me tenía cautivado. Y entonces, cuando completé el primer título, decidí jugar Silent Hill 2. Esperaba más de lo mismo, pero me sorprendí cuando en lugar de Harry me encontré con James Sunderland, un protagonista muy diferente. Recuerdo la primera vez que pensé, ¿qué estoy jugando? El cambio fue de golpe, y al mismo tiempo me di cuenta de que este juego era distinto, más profundo y oscuro en un sentido personal. ¿Dónde estaba Harry? ¿Por qué esta historia era tan diferente? Sin embargo, en esa época no pude terminar el juego porque mi PC no lo soportaba. Fue hasta este año, con el lanzamiento del remake, que finalmente pude completar la experiencia. Y quiero que sepan que el remake logra capturar esa misma esencia de pesadez y reflexión que el original. Desde el primer momento supe que este sería un viaje tan intenso como el original, si no es que más. Así que en este video me enfocaré en analizar cómo el remake de Silent Hill 2 mantiene la esencia del original mientras actualiza su impacto visual y psicológico, desde la atmósfera de la ciudad hasta las profundidades emocionales de James. Este remake no solo revive la historia, sino que amplifica el terror y la tristeza que el juego siempre ha representado. Así que a continuación vamos a sumergirnos en cómo este remake de Silent Hill 2 logra preservar la esencia de la historia mientras moderniza su impacto visual y psicológico. Esto no es solo una especie de resumen del juego, es un análisis profundo de todo lo que es Silent Hill 2 Remake, todo lo que esconde y de su narrativa oscura y su atmósfera pesada que logran afectarnos de alguna manera tan visceral. Si les está gustando este análisis, no olviden suscribirse y dejar su like y qué opinan acerca del remake de la saga, aparte de que ya es más difícil de por sí este análisis sin que yo haya jugado el juego original, ya que les advierto, tuve que investigar mucho al respecto para así poder decir algo coherente. Ya se imaginan el empeño que le he puesto. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. Para empezar este análisis debemos tomar en cuenta ciertos factores como ¿de qué trata realmente Silent Hill 2 Remake? Así como el original Silent Hill 2, el remake es claramente eso, una reinterpretación, que no solo lleva al máximo la obra original, sino que la perfecciona por completo, así que no cambia mucho, la historia es la misma. James Sunderland recibe una carta de su difunta esposa, Mary. La carta está escrita con su puño y letra, y le dice que lo está esperando en su lugar especial. Lo extraño, lo inquietante, es que Mary lleva muerta 3 años. Desconcertado y sin poder resistir la extraña llamada, James se embarca en un viaje a Silent Hill, una ciudad en la que había vacacionado junto a su esposa en el pasado, pero al llegar a dicha ciudad, la cual extrañamente parece estar envuelta en una espesa niebla, algo desolada, sin pensarlo demasiado, James se adentra en ese lugar buscando respuestas acerca de su difunta esposa, sin saber qué realmente le espera. Con esto ya podemos saber de qué trata el juego, con tan poca información, pero aún así podemos darnos una idea concreta de lo que nos espera como jugador. El juego se sitúa después de los eventos del primer título. El pueblo comienza a traer personas con oscuridad en sus corazones. Entre estas personas está nuestro protagonista, James Sunderland. La manera en la que es presentado este personaje en el remake es sublime, especialmente por cómo la atmósfera, la música y la dirección visual capturan su conflicto interno de manera casi palpable. Retratan perfectamente lo que está pasando por la mente de James. A primera vista puede parecer solo una escena introductoria, pero por lo que realmente simboliza es mucho más profundo. Es una representación
fiel de la desconexión emocional que sufre y el peso de las represalias que carga sobre sus hombros. Una escena breve pero cargada de significado, casi como si susurrara el peso que James lleva consigo. Al mirar sus manos y al limpiarlas, al observar su rostro pálido y descuidado en el espejo, notamos un hombre perdido en la oscuridad. El baño, en penumbras y deteriorado, es mucho más que un lugar físico, simboliza el estado mental de James, un espacio sombrío con una tenue luz que sugiere una salida distante. Esta escena está cuidadosamente diseñada para transmitir la desconexión emocional y la culpa que abruma al protagonista. Cuando estamos pasando por un episodio depresivo solemos sentirnos reprimidos, solos y apartados. Que James esté en un baño lejos de la ciudad no es una mera coincidencia, al contrario, representa fielmente por lo que este está pasando. El baño no es más que la representación de su mente, a oscuras, con una tenue luz que simboliza una salida, y más te lo afirma con el espejo que está enfrente de él. En la depresión es comúnmente que las personas suelen verse al espejo, ya sea para compararse con los demás o saber qué hay de malo consigo mismo. James se refleja en el espejo, pero no se ve con claridad en ese instante, no se ve lo más importante. Sus ojos. Estos no se ven reflejados en el espejo, lo cual simboliza el no poder conectar con su dolor. Se dice que los ojos son ventanas al alma, suelen describirse como el reflejo del estado emocional interno de una persona, que a través de ellos podemos percibir la tristeza, la felicidad o el dolor. Y al estos no verse reflejados en el espejo nos transmite la vergüenza, la culpa y la represión de sus emociones. Esto, ligado al primer plano de la escena, que son sus manos, nos da a entender la desconexión emocional que este siente junto a la extrema culpa que este carga. Este ve sus manos y en un estado reflexivo y de autoconciencia se las limpia, intentando eliminar aquello que le incomoda. Para quienes conocen su historia, este acto tiene un significado profundo. Las manos sucias simbolizan la culpa, el peso de haber cruzado límites que nunca pensó superar. Es un intento de purificación, de lidiar con las consecuencias de sus actos, que lo dejan perplejo ante su propio ser. Así, el baño deteriorado, oscuro y con una luz tenue junto al espejo se convierte en una metáfora perfecta del estado emocional de James, fragmentado, asfixiante y lleno de culpa que, poniendo todo junto, forma un hombre que carga con más de lo que puede soportar. Ese es James Sunderland, un protagonista cuyo viaje lo cambiará para siempre, o tal vez no. Creo que la profundidad que logra el remake es innegable. Aunque el juego original ya transmitía una carga emocional intensa, esta nueva versión lleva esa experiencia a un nivel más profundo y denso. A pesar de las diferencias, ambos juegos logran comunicar el mismo mensaje esencial, pero el remake lo dramatiza de una manera más impactante, intensificando cada escena para dejar una huella emocional más duradera. Claro, esto se ve más reflejado en cómo te presentan los personajes y cómo actúan a lo largo del juego. Antes de sumergirnos en los personajes y monstruos que dan vida a Silent Hill 2, es esencial prestar atención a la ciudad misma. En este remake, la ciudad no solo está más viva, sino que también se siente más tangible, más real. El trabajo de Bloober Team es evidente en cada rincón. La ciudad es ahora más expansiva, más rica en detalles, y esta ampliación se percibe a través de la atmósfera de la desolación y horror que impregna cada calle. El esfuerzo de representar de forma fiel pero modernizada lo que significa Silent Hill 2 es palpable, desde la opresiva neblina hasta los inquietantes ambientes que dan forma a la ciudad. A lo largo de todo el recorrido, la ciudad se presenta como un personaje en sí misma, una entidad que acompaña a James, que lo acecha y lo desafía en su descenso a la desesperación. El remake no solo moderniza los entornos, sino que lo hace más significativos. La neblina densa que amplifica la atmósfera de paranoia y claustrofobia. El bosque del inicio, por ejemplo, se transforma en un espacio inquietante que no solo marca el inicio del viaje, sino que refuerza el tono sombrío y pesado que marcará todo lo que sigue. Cada espacio está cuidadosamente diseñado y esa atención al detalle se traduce en una experiencia más envolvente. Se siente como si el remake te arrastrara literalmente al sufrimiento y horror de James, haciéndote partícipe de una angustia mientras recorres las mismas calles desiertas que él. Aunque el juego original, por las limitaciones tecnológicas de su época, no podría ofrecer todo este nivel detallado, el remake lo hace de manera brillante, transportando al jugador a un mundo que se siente más real y al mismo tiempo más aterrador. Cada entorno, cada rincón está tan meticulosamente cuidado que no solo observas, sino que vives cada paso, cada susurro del viento y cada sombra que acecha el horizonte. Aquí, sin duda alguna, te logra aterrar más. He sido incapaz de jugar más de 30 minutos seguidos al juego por lo gráfico que es, siendo bastante impactante al menos para mí. La representación del otro mundo está demasiado bizarra, representa fielmente lo que sintió Alessa Gillespie cuando fue torturada, quemada y sofocada por tanto dolor. Cada rincón occidental
oxidado, quemado y grotesco refleja su interminable agonía y la forma en la que la ciudad se convierte en un espejo del tormento humano. Para entender un poco el análisis de los personajes y la ciudad debemos tener en cuenta lo sucedido en la primera entrega. Déjame resumirte un poco más específicamente la triste historia de Alessa Gillespie. El dolor y la conexión psíquica de Alessa con Silent Hill no solo la marcaron a ella, sino que transformaron la propia ciudad en una dimensión torturada que refleja a través de sus errores las angustias, los miedos y las culpas de aquellos que la atraviesan. Cada paso dentro de Silent Hill es como un eco del sufrimiento que ella experimentó, un reflejo del caos interno que se desbordó en la ciudad, manifestándose en formas grotescas, retorcidas y aterradoras. Este vínculo psíquico entre Alessa y el mundo no es superficial, es una simbiosis tan profunda que cambia la naturaleza misma del lugar, convirtiéndolo en algo casi vivo, algo que percibe y responde a los pensamientos y emociones de quienes lo visitan, en este contexto, el otro mundo. Esa distorsionada versión de la ciudad cambia según la perspectiva de cada individuo, adaptándose a sus propios traumas y deseos reprimidos. Sin embargo, a pesar de su variabilidad, la esencia de su origen nunca cambia. La ciudad y sus horrores siempre están atados al sufrimiento de Alessa. Este vínculo le da al otro mundo una naturaleza fluctuante, siempre mutando, pero con una raíz constante, el dolor de Alessa. Es una presencia que marca a todos los que entran en Silent Hill, una huella indeleble que transforma lo físico en lo psicológico, lo tangible en lo emocional. En esta versión ampliada se profundiza más en cómo la conexión psíquica de Alessa con la ciudad no solo transforma el entorno, sino cómo se refleja en la experiencia subjetiva de quienes atraviesan Silent Hill. Se explora cómo la ciudad actúa como un espejo de las emociones y pensamientos de los personajes, amplificando sus miedos y culpas. Cada rincón oxidado, oscuro, putrefacto, cada cicatriz en el otro mundo es un eco de sus gritos. Su cuerpo, inmolado por un propósito que Alessa nunca eligió, dejó cicatrices más profundas que las físicas, cicatrices que envolvieron en la ciudad entera. Y aunque el otro mundo varía para cada individuo, llevando formas únicas de terror, todos comparten una misma raíz, el dolor de Alessa, el mismo dolor que ella sintió en ese momento. Es su sufrimiento el que dio forma al horror primigenio de este lugar, y es su legado y su sufrimiento el que aún resuena en cada rincón, moldeando el destino de todos los llamados a Silent Hill. Quisiera comenzar por su orden de aparición, ya que entre todos los llamados a este pueblo, el primer personaje que se nos presenta, aparte del protagonista, es Angela Orozco. La manera en la que se nos presenta este personaje por primera vez es bastante desoladora, no por el hecho de que se siente sola y desprotegida, sino por el trasfondo que guarda el cementerio y la conexión que ella tiene con la ciudad, lo que lo hace tan melancólico y deprimente. Vemos que la primera vez que James interactúa con ella se muestra algo tensa y nerviosa al ser tocada por él mismo. Para quienes sepan más a fondo de la historia de Angela, entendemos el porqué. Esta se disculpa con James, demostrando algo característico de esta chica, y es la culpa, pero no como lo estás pensando, sino de una forma más infantil, y esto se ve más adelante cuando esta trata de advertirle del peligro que hay en la ciudad. Esta le dice que no está mintiendo, casi de una forma como infantil. I think you should stay away. This town, there's something wrong with it. And it's not just the fog either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? Claro, esta versión del juego se ve más dramatizada y llena de suspenso, quitando el elemento principal que tenía el original, que es como escuchar a una niña pequeña, y es que eso es, una niña. This town, there's something wrong with it. It's kind of hard to explain, but... Is it dangerous? Maybe. And it's not just the fog either. Okay, I got it. I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I really don't care if it's dangerous or not. I'm going to town either way. But why?
que aunque sea una adulta joven carga con un peso de la infancia que no le ha permitido evolucionar algunos aspectos, y eso es los constantes abusos que ha tenido por parte de su padre y su hermano. Un peso que sin duda a medida que nos la vamos encontrando se va haciendo más y más fuerte, y cómo su personalidad se hace más deprimente y desconectada. Angela Orozco es una persona que al igual que Jane Sunderland tiene consigo oscuridad en su corazón, pero ¿qué clase de oscuridad carga ella? Para poder comprenderlo, debemos entender que esta chica, aparte de los abusos de su padre y su hermano, está buscando a su madre por la ciudad. Uno pensaría que simplemente lo hace porque simplemente quiere estar con su madre, pero la cosa es que no es así. Busca a su madre porque fue la única persona que miró hacia otro lado, e ignoraba lo que ella vivía día tras día. Y eso se nos va revelando con cada encuentro que tenemos con Angela. La segunda vez que nos encontramos a Angela es en el otro mundo y en una habitación donde ella yace tumbada en el suelo contemplando un cuchillo. Y hago énfasis nuevamente en lo que dije al inicio del video con James. Esta se refleja de una manera distinta a él, y aunque ella esté en un gran espejo, ella siente un alivio al verse reflejada en su cuchillo. Es como si pese a todos sus problemas, los abusos de su padre, de su hermano y el rechazo inmenso de su madre hacia ella, hiciera que ella misma encuentre un reconforto en la muerte. Y es que para Angela, al no tener a nadie, al sentirse tan desolada, es incapaz de confiar tan siquiera en alguien. Y eso no solo se demuestra al momento de darle el cuchillo a James, sino que se ve incluso en el inicio del juego al momento de que James la toca para hablar con ella. Son tantos puntos los que hacen que esta chica, que este personaje esté tan pero tan roto, que su primera reacción sea atacar a James. Al reaccionar de esa forma, deja incluso de reflejarse en el espejo. Angela es incapaz de ver a un hombre de una buena forma porque para ella un hombre no significa más que una amenaza, significa peligro. Ella no tuvo la oportunidad de tener una infancia normal como muchos sí pudieron tenerla, porque para ella era estar confinada al maltrato y abuso por parte de su propia familia, especialmente de su padre, un hombre que debió protegerla y cuidarla y no maltratarla y abusar de ella. Es por eso que aunque James quiera quitarle el cuchillo para que ella no cometa un error, esta se queda impactada teniendo un shock por lo que casi estuvo a punto de hacer. Esta, en un acto de crisis, huye dejándonos su cuchillo, un cuchillo lleno de sangre que aunque no veamos un corte en ella nos deja pensando con quién lo habrá usado. Pero esto cobra sentido más adelante en el juego, más específico la prisión de Toluca, donde podemos observar las pinturas hechas por un infante. Este infante es nada más ni nada menos que Angela cuando estaba más pequeña. Dichas pinturas nos cuentan una historia, como una niña volando que representa sus ansias de ser libre, o el 436 personas en un recital, que este guarda un trasfondo más macabro, y el siguiente y el más fuerte de todos, llamado El Hombre Ardiendo, que representa el Hotel Lakeview del mismo juego, pero en llamas. Más adelante en el juego, estando en el laberinto, vemos un montón de papeles sucios, quemados y llenos de sangre que apenas se pueden leer. Conforme lo vamos leyendo, podemos notar con dificultad, pero de forma entendible, que el padre de Angela ha sido encontrado muerto con un arma afilada en el torso. ¿A qué le suena esto? Pero si aún no lo entiendes, en la habitación habían señales de un enfrentamiento y el dinero se encontraba intacto. Este hombre ya llevaba antecedentes de embriaguez y violencia, por lo que la persona que lo atacó era alguien que ya estaba cansado de todo, y está claro. La persona que lo hizo es Angela, quien ya cansada de tantos abusos y maltrato decidió deshacerse de su propio padre y darse a la fuga. La pintura no solo representa sus ansias de ser libre, sino de también huir ante los problemas. James, estando confundido y al intentar ayudarla, se desconcentra y es atacado por esta cosa que la verdad para mí es el monstruo más horrible y oscuro que he visto en todo el juego. Aquí, a diferencia del original, el combate es mucho más dinámico y largo. En lo personal, el original quitaron ese simbolismo tétrico que tenía la habitación. Para el que no lo sepa, la habitación del original mantenía un significado, uno bastante triste e incómodo. Las paredes como con carne, con orificios y cilindros que no paraba de entrar y salir, representando los múltiples abusos que vivió Angela. En el remake optaron por añadir un aspecto más de hogar, algo sucio, quemado y maltratado, representando la casa donde ella era abusada por su padre y su hermano. Mediante el recorrido vemos algunos televisores los cuales cuentan con audios del padre abusando de Angela, y al destruirlo vamos liberando un poco ese peso que ella cargaba. Es ahí donde la batalla final con esta cosa llamada Abstract Daddy comienza, y podemos ver como un poco más de detalle lo que esta cosa representa: una persona encima de otra bajo una manta en una cama.
Y es aquí donde entiendes que ese monstruo es Angela siendo abusada por su padre. Algo duro de digerir y más sabiendo que ella tan solo era una niña que nunca tuvo amor y menos una familia funcional. Para mí este monstruo es sin duda el más tétrico de todo el juego, y dicho por Masahiro Ito, James veía a Strap Daddy diferente de cómo lo veía Angela. No me quiero imaginar cómo ella lo veía. Pero estamos olvidando un detalle: su hermano también abusaba de ella y este no se representa, al menos no para nosotros. ¿Qué fue de este tipo? Este se nos hace saber mediante la pintura del hombre ardiendo que este fue quemado vivo y la causante de esto fue Angela. Esta se deshizo de él matándolo en el hotel Lakeview junto a otras 436 personas, de las cuales si te pones a observar y analizar más a fondo, son las mismas personas que ella mató por error. Y esto se nos ve representado en el inicio del juego, en cómo está rodeada de lápidas sin muerte, haciendo alusión a la pintura del recital. Pero aquí falta un culpable, falta alguien que permitió que todo esto pasara, una persona que miró otra dirección e hizo caso omiso al dolor agonizante de Angela. Y esa es su madre. Angela no está en Silent Hill para redimirse o porque sienta solamente culpa así como James. Ella está aquí para ponerle fin a la misma persona que le dio la vida. Ella está ahí para terminar de una vez por todas y quitarse ese peso de encima. Quitarse a todo aquel que le hizo daño y la dejó marcada de por vida. Es por eso que al momento de verla por última vez en un acto de lucidez, ya sea porque ya la ciudad la consumió, y no lo digo solamente por las llamas que la rodean, es que esta confunde a James con su madre, pero esta cae desolada nuevamente. Ella esperaba que fuera su madre, pero al ver que era James se tumba y se decepciona. Todo lo que pasó, todo lo que vivió en Silent Hill fue en vano. Ella nunca encontró a su madre. Y esta al momento de sucumbir al templo nos dice en un tono algo sarcástico que si cree que esta la pudo haber salvado, porque ella cree que James la ama o tan siquiera le importa, que si este era capaz de sanar todo su dolor, ya que ese fue el único hombre que al menos para ella no la trató como la solía tratar su padre o su hermano. Even Mama said it. I deserve what happened. No, Angela, that is not true. Don't pity me. I'm not worth it. Or maybe you think you can save me? Es ahí donde se despide de James, diciéndole que lo devuelva su cuchillo, porque ella está dispuesta a hacerlo, ella está dispuesta a terminar con su pesar, pero este al no querer dárselo, ella le dice algo que más adelante cobra sentido y es, ¿lo guardarás para ti? Pero este no responde en el momento, se queda anonadado y solo contempla cómo esta va subiendo a un lugar que está en llama. James. Give me back the knife. No, I won't. Saving it for yourself. Have it your way. James, al notar el calor del lugar, ella le responde, You see it too? For me, it's always like this. y al final de todo toma una decisión que ni tú ni yo, por más que lo deseamos, por más fuerte que sean los problemas, jamás haríamos. Ella sucumbe ante el pueblo y se entrega al suicidio, acabando así con su vida. Angela Orozco podemos ser tú y yo, sumergidos en problemas, ahogados en mar de pesares, que en este caso es fuego, un fuego que la quema constantemente por parte del dolor que ella vivió desde muy temprana edad. Dejar atrás ese dolor tan grande que ella siente y arrastra, ella decide quitarse la vida. Pero esto no debe ser motivo para hacerlo. Recuerda que por más jodido que esté todo, esta solución, aunque en el momento concluyas que sea la salida, quiero que sepas que nunca estás solo y nunca es tarde para buscar ayuda. Y luego tenemos a Eddie Dombrowski. Un personaje que, aunque inicialmente parece un alivio cómico por la manera en la que se presenta, pero a dicho personaje le dan una vuelta distinta en el remake, haciéndolo un poco más vulnerable y tétrico. Al inicio de cómo se presenta este personaje puede resultarte de forma muy infantil, al momento en el que James abre la puerta y este se encuentra vomitando y lo único que hace es apartar la mirada y decir no fui yo no lo hice. Se me hace de una forma a su vez extraña. Este personaje afirma y decide creer que de una vez lo están culpando por haber matado a un hombre. Este en concreto, James,
James jamás lo pensó y no dijo nada al respecto. Eddie solo buscó reafirmar su inocencia como un no fui yo no lo hice, como si de un niño pequeño se tratara. Eddie es un joven con una personalidad insegura marcada por un profundo resentimiento hacia el mundo, consecuencias del bullying que este sufría por su sobrepeso. Las constantes burlas que recibió en su vida han moldeado su percepción de la sociedad, haciéndolo sentirse alineado y lleno de odio. Esto lo lleva a justificar acciones extremas, como si el único escape a su sufrimiento fuera replicar el daño que le hicieron. Pero si han puesto atención y han sido observadores, es el único que no rectifica de sus errores y mucho menos se analiza a sí mismo, así como lo hace James y Angela. Este en cambio se le facilita más señalar al resto y echarle la culpa porque para sí mismo no ve nada malo en él. Este es incapaz de reflexionar porque para Eddie todos son culpables y todos son personas que merecen un castigo incluso peor que el de él. ¿Pero acaso Eddie siempre fue así? ¿O Silent Hill simplemente sacó a la luz lo que él ya llevaba dentro? Nuestras preguntas acerca de Eddie se responden a medida que vamos jugando, porque aunque te cuente esto, aunque no lo hayas jugado, hay un motivo de por qué Eddie es de esta forma y se representa en un sueño roto de ser un jugador de fútbol americano. Y esto se ve más fiel representado en el juego original. Para Eddie las constantes burlas sobre su físico y la pérdida de aquel sueño que tenía es abrumador para él, más teniendo en cuenta que este personaje es incapaz de autoevaluarse a sí mismo con el ejemplo del espejo, ya que para quienes entienden a Eddie y han llegado a pasar por lo mismo, tiene un complejo de inferioridad por su peso y físico. Para Eddie es incapaz de verse con cierta belleza, o al menos de una forma atractiva, llevándolo a un profundo odio hacia sí mismo y proyectando así su frustración a los demás porque fueron las personas que lo arrastraron a ese extremo. Recordemos que Eddie es un extremo más allá de lo que ha hecho Angela, y este se demuestra conforme vamos avanzando y conociendo más a Eddie. Pero volviendo al inicio de cómo lo conocemos y para hacer una pequeña comparación junto a la segunda aparición, este se muestra, como dije, escondiendo la mirada y reafirmando su inocencia, pero también diciéndole a James si este puede ir con él, ya que para Eddie este se siente solo. James, al irse, este solo se resigna y sigue vomitando, pero no lo hace porque haya visto el cadáver de la cocina, este lo hace porque se siente un fracasado. Al separarnos de María y entrar en el cine, podemos escuchar una conversación entre Laura y Eddie. Más adelante hablaremos de estos dos personajes. En dicha conversación podemos escuchar cómo Laura lo llama gordo y este tan solo le responde que por qué lo llama así en un tono desanimado. You would have screamed too if you saw it. Guts, fatso. Hey, what do you have to say that for? A este le afecta, pero no, él no odia a la chica, ya que él entiende a su vez que es una niña y lo dice en tono de broma, pero para él no es tan de esa forma, y nos los hace saber con el siguiente diálogo que nos suelta. Anyway, why are you sitting here? I thought you said the cops were after you. Nah, I don't think they follow me here. Besides, I blocked the door, so no one could get in. Not the cops and not these other monsters. Aparte de que se nos revela que Eddie está siendo buscado por la policía y que se escondió en el cine y lo cerró para que no entren monstruos o lo busquen a él. Laura le dice que este es raro y este solo responde sí, todo el mundo me dice eso. El bullying hacia Eddie no solo reside por su físico, sino también por su personalidad algo infantil e inestable, resultado de burlas interminables desde temprana edad. Al momento de interactuar con él y le preguntamos sobre la chica, Laura, James le dice que si quiere acompañarlo, pero Eddie solo responde en un tono molesto, ¿ahora quieres que vaya contigo? Es evidente que se sintió juzgado cuando este mismo le pidió a James acompañarlo. Al devolvérsela a James, este lo único que hace es crear una barrera para no establecer un vínculo con alguien, que aunque previamente lo haya buscado y se lo hayan negado, este no lo tomó como un no común, sino como una forma de humillación y aislamiento al haberlo dejado solo, ya que para Eddie eso fue rechazarlo. Y para complementar esta escena, Eddie lo encontramos comiendo algo que sinceramente no sé qué es, pero al verlo comer, ver la caja de pizza, podemos compararlo con el original, donde también se encuentra comiendo. Podemos ver que Eddie se refugia en la comida por la ansiedad constante que este vive, algo muy común en las personas que sufren de bullying por su peso o físico. Pero retrocediendo un poco, ¿cómo es que Eddie está siendo buscado por la policía? ¿Qué habrá hecho él? En todo momento he dicho que este se justifica de una forma extremista, culpando a los demás y menospreciando a las personas sin excepción alguna, es decir, los trata como basura y los ve con odio porque a él lo han visto de esa forma. Para Eddie es tratar como se es tratado, algo que por lo general nunca termina bien. Pero claro, llevándolo a un extremo mucho más oscuro, y es en su tercera aparición en la que se nos muestra de forma cruda y me atrevo a decir que hasta tétrica su manera de pensar y sentir. Más adelante, cuando ya estamos en el punto de no retorno, que es la prisión de Toluca, tenemos nuevamente un plano de un cadáver, pero esta vez es diferente. Eddie, entre la oscuridad, estando solo, suelta un diálogo. Ain't no big deal. Just put the gun to their head and
como si él ya hubiera experimentado esto antes. Es decir, ha matado a alguien, pero en ese caso, a pesar de reafirmar su inocencia como un niño, solo busca justificarla diciendo incoherencias que hasta James nota, diciendo como que este se le abalanzó en la oscuridad y que este lo obligó a hacerlo, para luego decir que luego este lo miró feo y lo tuvo que hacer. Cosas que hasta James nota y le dice detenidamente: ¿se te ocurre por qué haría algo así? Pero este solo busca darle la vuelta al asunto, respondiendo que no lo sabe, que este salió de la nada, trató de acercarse a él en la oscuridad y que cuando se dio la vuelta ya lo tenía enfrente. James solo responde si este estaba seguro si tenía ganas de lastimarlo o no, pero Eddie, para argumentar sus acciones, solo dice: por cómo me miró, lo supe. Pero ya es demasiado tarde. James se ha dado cuenta del error y le dice: ¿cómo si dijiste que se te abalanzó? Remarco todos los diálogos de esta escena porque aquí Eddie se siente juzgado y señalado, pero esto no lo sabemos al instante, pero de alguna u otra forma lo deducimos, más cuando este solo busca justificar sus actos, como simplemente decir que no dejaba de mirarlo, que este se burlaba de mí. Eddie está roto, es incapaz de reconocer a alguien que pueda ser más que un aliado, un amigo o alguien común, y está tan jodidamente dañado que cuando James busque dialogar con él para aconsejarlo, este reafirma sus actos oscuros apuntándole con el arma. Pero James, al no temerle, lo desafía ante un autoritario que no puede ir matando a las personas por cómo lo miren. ¿A qué le suena esto? A un diálogo entre un padre y un hijo. Pero en este caso, el juego no ofrece información de la familia de Eddie como lo hace con Angela. Aquí su trasfondo familiar es ambiguo, y aunque se sabe que Eddie sufrió acoso y burlas a lo largo de su vida, no se menciona una figura paterna en su historia. Esto deja espacio para especular si su ausencia pudo haber influido en su inseguridad y sentimientos de inferioridad. Para Eddie, el que no se cuente una conexión con su padre o familia en la ciudad es bastante fuerte de por sí, mostrando un carácter egocentrista en solo él, refugiándose en lo único que lo mantiene cuerdo, su forma cínica de ver a los demás. Eddie solo se ríe porque este está perdiendo la cabeza y solo dice que es una broma y que este ya estaba así, pero James y hasta incluso nosotros no lo vemos así. Eddie sí ya estaba fracturado, se está rompiendo más a medida que avanza su propia ruta. Este es incapaz de evaluarse en este punto de no retorno, y al no hacerlo cruza una puerta que simboliza el avanzar más a su propio infierno personal. Recordemos que la ciudad llama a gente con oscuridad de sus corazones, y Eddie, al ser uno de ellos, puede recapacitar o sucumbir. Es así que al verlo por última vez lo vemos totalmente quebrado, roto, hablándole a otro cadáver, diciéndole que si no pudo dejarlo tranquilo, remarcando su forma de él mismo defenderse ante las personas que lo señalan o se burlan de él, siendo esto más complicado para él buscar una sanación mental de todos sus problemas. Recordemos que la última puerta que cruzó no solo fue una puerta, era también metafórico. Al cruzar esa puerta, cruzó todos los límites morales. Para Eddie, una vida ya no significa nada. James lo ve teniendo una discusión con un cadáver y este, al interrumpirlo, retrocede porque le apunta con un arma. Eddie ya no ve a nadie como un aliado, sino como sus enemigos, muestra de que ha perdido el control y este se reafirma con sus insultos hacia él mismo, insultos que le han dicho a lo largo de su vida y lo han carcomido por dentro. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. And a corpse can't laugh. Eddie ha llegado al límite. Este solo intenta negociar consigo mismo, pero de la peor manera posible. Es el único personaje que él lo hace todo mal, pero no porque él quiera, sino porque las voces de sus insultos no lo dejan pensar con claridad. Es por eso que al intentar negociar consigo mismo lo hace dándole la razón a quienes le dijeron tales atrocidades. Es por eso que Eddie lo vemos no solamente ido, sino aferrado a una manera extremista de pensar, que se ve impulsado y reflejado por el arma que este mismo porta. El arma, aunque no sea un espejo, refleja la fuerza de tomar esa iniciativa de afrontar sus problemas jalando el gatillo, pero que tanto tú y yo sabemos que no es la solución. El acto de disparar al cadáver no solo es una liberación de su frustración, sino también un intento desesperado de reafirmar que él, a su manera retorcida, tiene fuerza y control sobre algo en su vida, pero que James y nosotros como espectadores sabemos que no es una buena forma. Acto seguido, Eddie se cansa y estalla y le dice que si él está aquí para darle otro discurso condescendiente. Claro ejemplo de que este se siente inferior ante James, y esto se ve por la forma en la que se expresa, dando un veredicto hacia James, y que este, para Eddie, James es como todos, y que este lo ve como un estúpido mientras lo apunta con su arma, resaltando el punto que dije antes. Es su manera de tener el control, porque para Eddie el arma no solo refleja lo antes mencionado, sino que también refleja su desesperación y fragilidad emocional. Para Eddie el arma no es solo símbolo de poder, sino una máscara para ocultar su inseguridad y miedo. Es su manera de proyectar una fuerza que no tiene, de intentar nivelar el terreno frente a alguien como James, a
quien percibe como un reflejo de todas las personas que lo menospreciaron. En ese momento el arma deja de ser solo un instrumento de violencia y se convierte en el único medio que Eddie siente que le permite ser escuchado y ser tomado en serio. Es aquí donde huye un frigorífico rodeado de carne, el entorno es frío, desolador y claustrofóbico, lo que refleja el aislamiento emocional de Eddie y la gravedad de la situación. Aquí James se ve obligado a enfrentar la amenaza directa que representa Eddie, llevándolo a tomar una decisión moral difícil, luchar para sobrevivir o perecer a manos de alguien que se ha perdido a sí mismo. Alguien que parece ser poco a poco va disfrutando de quitarle la vida a una persona por una serie de pensamientos tan inestables como los que él tiene. Pero pausemos esto y volvamos a un personaje atrás. Recordemos que Angela comparte una característica junto con James, el mirarse en un espejo, pero ¿qué característica comparte Eddie? Eddie comparte junto con James la capacidad de decidir si hacer algo impulsivo o no, pero eso lo hablaremos después. Do you know what it does to you, James? When you're hated, picked on, spit on, just because of the way you look? Yeah, I ran away after I killed that dog. But you know what? It was fun. It tried to chew its own guts up. Finally died all curled up in a ball. Then he came after me. I shot him too, right in the leg. He cried more than the dog. And now it's your turn, James. Eddie es buscado por la policía porque este mató a un entrenador y a su perro solo porque estos lo miraban mal. Eddie explica por qué lo hizo, porque ambos lo estaban mirando mal, lo que demuestra una paranoia extrema y su percepción distorsionada de la realidad, y al compararlo con su primera aparición y a la última, vemos lo duro que fue para él estar en ese pueblo. Y sí, como han escuchado, esta es la última vez, porque Eddie muere a manos de James. Este, al igual que Angela, muere solo, destruido, en un lugar frío que lo peor de todo, le recuerda el mayor defecto que ve en él mismo: estar gordo, y esto se representa en las carnes, frío, representando poco a poco la naturaleza que iba tomando, y como dije, solo, como siempre se ha sentido. Eddie podría ser tú, o simplemente ser alguien que conozcas. Eddie es la representación de esas personas que sufren bullying incontables veces, y que cuando ya es muy tarde hacen lo impensado, ya sea quitarse la vida o arrebatarle la vida a los demás en la escuela. Si conoces a alguien así o te sientes identificado, si aún no es muy tarde, te invito a que hables con tus padres o busques ayuda tú mismo, sea con un adulto, un amigo o sea quien sea, pero las decisiones extremistas no son las mejores y desencadenan comportamientos que no son buenos. Y teniendo todos estos personajes en cuenta, volvemos con James Sunderland, protagonista principal de la trama del juego y que no necesita presentación, ya que al inicio del juego le hicimos un análisis breve, pero que aún así necesita su propio análisis. Y este lo dejé al final del todo porque él es el más extenso de todos estos personajes. James no se entiende sino al final de la obra, y es por eso que lo dejé de último, un personaje que aunque sea el principal, solo lo terminamos de conocer cuando todo esto acaba, a diferencia de los otros dos personajes. James Sunderland es en esencia un hombre atrapado entre el peso de su culpabilidad y el dolor de su pérdida. Su viaje a Silent Hill no es solo físico, sino un descenso a su propia psique, donde cada decisión, enemigo y espacio refleja un conflicto interno. Para comprender su complejidad, podemos analizar su comportamiento y evolución a través de dos marcos teóricos clave: las 5 etapas del duelo propuestas por Elizabeth Kubler-Ross, que revela su lucha por aceptar la muerte de Mary, y el modelo freudáneo del yo, el ello y el superyo, propuesta por Sigmund Freud, que permiten explorar los impulsos, conflictos morales y reconciliaciones que moldean su carácter. A través de estas perspectivas veremos cómo James es un reflejo de la humanidad en su estado más vulnerable, atrapado entre lo que desea, lo que teme y lo que necesita aceptar para avanzar. Esto se va mostrando en todo su viaje y las personas y obstáculos que este se le va presentando. Uno de estos ejemplos que quisiera tocar más a fondo primero son las 5 etapas del duelo, y para saber acerca de estas van en dicho orden: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Podemos observar que James en todo momento está en la negación, el cómo este es incapaz de aceptar que su esposa ha muerto. En este caso, ya teniendo conocimiento previo del juego, si ya lo han jugado, tenemos que tomar en cuenta que Mary, su esposa, no murió por la enfermedad, sino fue James quien la mató. Aparte, no sería un análisis completo del personaje y la historia si no se mantiene esto, así que dicho esto, continuemos. Retomando la teoría de las 5 etapas del duelo, podemos observar al inicio del juego que James no recuerda nada previo a esto.
se nota incapaz de recordar lo que él mismo hizo, pero ¿cómo es tan siquiera esto posible? Podemos observar que al inicio del juego James parece atrapado en un estado de negación, pero esta negación va más allá de las emociones típicas de una pérdida. Desde el principio, James se muestra incapaz de recordar los eventos previos que lo llevaron a Silent Hill, incluyendo la verdad más importante, lo que él mismo hizo. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿cómo es posible que James no recuerde algo tan crucial? La respuesta podría estar en su mecanismo de defensa psicológica. La mente de James, sobrecargada por el trauma y la culpa, ha reprimido estos recuerdos como un intento de protegerlo de la devastadora verdad. Este tipo de amnesia disociativa no es solo un detalle narrativo, sino un reflejo directo de su estado emocional y mental. Al negarse a aceptar la muerte de Mary y su propio papel en ella, James crea un vacío en su memoria, un espacio que Silent Hill comienza a llenar con simbolismos y horrores que gradualmente lo empujan hacia la confrontación con la realidad. Sin embargo, esta incapacidad para recordar no solo se evidencia en su negación, sino también su profundo deseo de redención. James quiere creer que Mary lo está esperando, que la carta que recibió es real, porque aceptar lo contrario significaría enfrentar el peso total de su culpa. Silent Hill, como extensión de su psique, le permite aferrarse a esa fantasía, aunque solo sea temporalmente. Pregúntate cómo es posible olvidar algo tan impactante. También nos lleva a considerar las formas en que las personas lidian con el dolor extremo. Para James, la represión no es solo una estrategia de supervivencia, sino una representación de lo que significa atravesar las primeras etapas del duelo. Al inicio del juego, su falta de memoria no es solo un vacío, sino un grito silencioso de alguien que aún no está listo para enfrentar la verdad. Esta represión inicial de James lo posiciona firmemente en la primera etapa del duelo, la negación. Él no solo niega la muerte de Mary, sino también su propio papel en los eventos que lo llevan a Silent Hill. La carta que recibió se convierte en el símbolo de esta negación, una prueba ilusoria que utiliza para justificar su viaje y mantener viva la esperanza de que todo puede volver a ser como antes. Silent Hill, con su niebla densa y atmósfera surrealista, refuerza esta negación, creando el entorno donde la verdad permanece oculta detrás de capas de simbolismo y horror. Conforme avanza el juego, James comienza a transitar hacia la ira, aunque esta etapa se presenta de manera sutil y no siempre explícita. Su frustración al interactuar con personajes como Eddie y Angela es su reflejo de su enojo interno, no solo hacia ellos, sino también hacia sí mismo y hacia Mary. En el fondo, James guarda resentimiento por cómo la enfermedad de Mary transformó sus vidas, robándole el futuro que él imaginó junto a ella. Esta ira, sin embargo, no se manifiesta de manera violenta hasta que las circunstancias lo fuerzan a confrontar directamente a los demás y eventualmente a sí mismo. La negación es la etapa donde James intenta justificar sus acciones y de las de los demás, a través de los encuentros con los personajes secundarios, especialmente Angela. Vemos cómo James busca respuestas y significado a un entorno que parece diseñado para confrontarlo con su propia moralidad. En su mente, James intenta negociar con su culpa, racionalizando lo que él hizo. Mary estaba sufriendo, hice lo correcto, pero esta racionalización es frágil y pronto se desmorona a medida que los horrores de Silent Hill exponen las verdaderas razones detrás de sus decisiones. La depresión domina gran parte del viaje de James, impregnando cada paso con una sensación de pérdida, desesperanza y vacío. El diseño de los escenarios, la música melancólica y la atmósfera opresiva reflejan este estado emocional. James no solo llora la pérdida de Mary, sino también la pérdida de sí mismo, de su identidad como esposo y de la vida que una vez tuvo. Este es el momento en el que comienza a hundirse en la realidad de lo que ha hecho, enfrentando las sombras de su propia culpa y arrepentimiento. Antes de conocer a Eddie, podemos observar a una pequeña niña, Laura. Esta se puede ver en los departamentos la cual pisó la mano de James. Menciono en este momento a Laura porque ella no encaja en el orden de Angela y Eddie. Porque aunque Laura es una pieza clave en todo momento, ella, aunque no lo parezca, conecta más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Ya que ella va ligada a la teoría no solo de las 5 etapas del duelo, sino a la teoría del modelo estructural Freud. Es decir, el yo, ello y super yo. Te explicaré conforme avance el video, pero te lo menciono porque es algo fundamental. Laura es una niña que está en Silent Hill porque su conexión con Mary la lleva allí. Aunque su presencia en el pueblo es distinta a la de los demás personajes, a diferencia de James, Angela o Eddie, Laura no tiene un trauma o pecado que enfrentar, y por eso no ve los monstruos ni la misma versión oscura y opresiva del lugar. Laura es una niña que representa la inocencia y el amor puro que Mary inspiraba. Pasó tiempo con Mary en el hospital antes de que ésta muriera, y debido a su vínculo, Laura guarda un profundo afecto hacia ella. Esto también explica su hostilidad hacia James, ya que lo culpa de la muerte de Mary, viéndolo como alguien egoísta que no cuidó lo suficiente de ella. Pero aunque sabiendo todo esto, ¿por qué está en Silent Hill? Laura llega al pueblo buscando a Mary, siguiendo una carta que supuestamente recibió de ella, similar a James. Sin embargo, la carta de Laura puede interpretarse como una manifestación de su deseo infantil de reencontrarse con alguien que consideraba una figura materna.
Su experiencia del pueblo, como dije, al no tener culpa ni remordimientos que enfrentar, Silent Hill no le muestra horrores ni monstruos. Para Laura, Silent Hill parece un lugar vacío y normal, subrayando su inocencia y su desconexión con los traumas de los adultos que la rodean. Esto hace que Laura sea un contraste clave en el juego, reflejando lo que James perdió, la capacidad de amar desinteresadamente y sin las sombras de la culpa. Ya sabiendo esto, podemos continuar con James. Al momento de encontrarla por segunda vez, esta sostiene un diálogo con James, la cual finaliza con un You didn't love Mary anyway. cual lo deja impactado, preguntándose de dónde conoce a Mari. El yo, el ello y el super yo es aquí donde comienza a darse, pero no sería más adelante que este se concretaría con la aparición de María. Para continuar con la explicación del yo, el ello y el super yo, debemos saber quién es María y qué representa esta misma. James, al querer llegar a su lugar especial, se encuentra a lo lejos con alguien. Es una mujer de aspecto joven, seductora, alegre y algo dependiente hacia James. Es así como si de una forma burlista por el destino tuviera hasta la similitud con el nombre de su esposa, Mari. Y no solo eso, James la confunde con su esposa porque para él es como la copia exacta de lo que es ella. Pero esto es tan siquiera así. ¿Así es como era su esposa o qué está pasando? Algo no encaja en esto. María, para los que no saben y ya lo sepan, no es real. Ella no es más que una prueba de la ciudad de la forma más directa y burlista posible. No profundizaré acerca de la historia de este personaje porque no tiene mucho que abarcar, pero para que se entienda, todo comienza desde que James llega al pueblo y este se observa en el espejo del baño, como a su vez María lo hace en una casa, que es donde esta hace su aparición. James, al estar en el espejo, espera con ansias encontrar a su esposa, pero la ciudad decide ponerlo a prueba dándole una versión de ella pero idealizada por el mismo James. Como verán, esta historia es de la versión expandida del juego original, la historia titulada Nacida de un deseo. Es ahí su nombre. María nace del deseo de James de encontrar a su esposa, pero este es un deseo de lo que él recuerda que era su esposa. Y esto se nos confirma por el tatuaje de mariposa que lleva ella, contraparte a todas las referencias de polillas que hemos visto en Busca de Mari, porque la mariposa representa la transición y cambio y la polilla solo representa oscuridad y muerte. Dos cosas totalmente distintas. Por eso podemos entender que María no nace solamente en base a este deseo, sino para poner a prueba a James para dar esa transición y cambio que este también necesita. Aparte de que este en toda la historia siente una especie de conexión con James. Es ahí donde al salir a buscarlo y encontrarlo, esa lo único que hace es provocar a James con actitudes muy sugerentes. Es aquí donde el yo, el ello, el super yo ya se termina de concretar. Pero ¿estás seguro, Angelo? ¿Esto es así o te lo acabas de inventar? A ver, para que se entienda el ello, el yo y el super yo, lo voy a explicar de la siguiente manera. Para que se entienda, al momento de hablar con Laura justamente se conoce a María, los cuales se conocen de manera consecutiva y seguida, casi que juntos. Más cuando analizamos que pasas por el túnel y una especie de parque un poco laberíntico, donde simboliza que estamos entrando más a fondo en la mente de James. El modelo que presenta Fred es el siguiente. Por una parte tenemos al ello, que representa los deseos primitivos, instintos y pulsiones inconscientes como el hambre, la agresión o el deseo sexual. Opera bajo el principio del placer y buscar la gratificación inmediata sin considerar las consecuencias. Luego tenemos el yo, actúa como mediador entre el ello, el super yo y la realidad. Opera bajo el principio de la realidad, tratando de satisfacer los impulsos del ello de manera socialmente aceptable y realista. Y por otra parte tenemos el super yo, representa los valores, normas morales y estándares éticos internalizados. Es la voz de la conciencia que evalúa nuestras acciones y pensamientos, buscando la perfección moral. Todo esto cobra sentido cuando te pones a analizar lo que dije con anterioridad, pero si no has entendido, te soy más directo. Laura representa el super yo. Laura es su pureza infantil, es todo contraste directo a la culpa y el sufrimiento que James lleva consigo, mientras que James está atormentado por la culpa, la vergüenza y el remordimiento por lo que le hizo a Mari. Laura se manifiesta ajena a ese conflicto. Ella es la representación de la moralidad absoluta, una figura que no tiene que lidiar con la oscuridad de la mente humana, porque, a diferencia de James, su conciencia aún no está distorsionada por el sufrimiento o la culpa. Laura actúa como una especie de espejo moral que refleja lo que James perdió, la capacidad de amar de forma pura, sin la sombra de la culpa, y la facilidad para ver las cosas con claridad, sin las distorsiones de su propio trauma. Laura, al ser un reflejo de la moralidad no corrompida y de esa sinceridad brutal que caracteriza a los niños, se enfrenta a James de una manera que lo obliga a confrontar su propio comportamiento, su presencia en el juego, especialmente cuando lo actúa directamente de ser responsable de la muerte de Mari. Resalta su papel como el super yo, una figura implacable que hace que James se enfrente a la verdad,
incluso si no está preparado para aceptarlo. Mientras que por otra parte María representa el ello. Esta encarna este principio en su forma más directa. Desde su aparición, María se presenta como una figura seductora y provocativa, una representación de la liberación de James de su dolor emocional a través de la indulgencia. A lo largo del juego, su presencia impulsa a James a evadir su sufrimiento, recordándole lo que él desearía poder tener. Una vida sin culpa, sin sufrimiento, sin las constantes cargas de la conciencia. Ella no es una figura de moralidad ni de justicia, sino una manifestación de la tentación y la negación de la realidad. María le ofrece a James la posibilidad de huir de sus responsabilidades y enfrentar su vida sin arrepentimientos ni dilemas morales. Ella actúa como el refugio a los deseos más egoístas de James, representa la gratificación inmediata y el escape fácil. Su comportamiento y sus palabras lo incitan a ceder a sus impulsos, a dejarse llevar por el deseo de obtener consuelo sin cuestionar las repercusiones. Ella lo atrae a un mundo ilusorio donde el dolor no existe, donde puede olvidarse de la muerte de Mary y de la culpa que lo consume. De alguna manera, María simboliza todos los deseos reprimidos de James, aquellos deseos que él sabe que no puede tener o no debe tener, pero de que sigue anhelando en su interior. Sin embargo, al igual que Leyo en la teoría psicoanalítica, lo que María ofrece es una solución temporal, una satisfacción fugaz que no resuelve los problemas de James, sino que los agrava. Si cede a ella, James no hace más que profundizar en su negación y su autoengaño. La interacción con María le ofrece momentos de consuelo, pero a medida que el juego avanza, ese consuelo se revela vacío y destructivo, pues lo aleja de la verdad de sus propios sentimientos y de lo que realmente necesita, afrontar su culpa y su dolor. María, en este sentido, no es simplemente una mujer deseable, sino un reflejo de los instintos más primitivos y destructivos de James. Representa la parte de él que prefiere huir de la realidad, que busca alivio inmediato a sus sufrimientos sin comprender que este tipo de gratificación solo lo deja más vacío. A lo largo de la interacción con ella, James está atrapado entre la tentación de seguir el camino del ello y la necesidad de confrontar su dolor para encontrar una verdadera solución. Pero ¿y qué hay de James? Pues James es el yo, según Fred. El yo media entre las necesidades del ello y las exigencias del superyo, buscando satisfacer deseos de forma realista y socialmente aceptable. En Silent Hill 2, James refleja esta lucha interna. A lo largo del juego trata de equilibrar el deseo de escapar del dolor, representado por María, y la necesidad de enfrentar su culpa, simbolizada por Laura. Al principio, James no recuerda su pasado ni lo que hizo, lo que refleja que el yo puede reprimir recuerdos dolorosos para evitar el sufrimiento. Sin embargo, a medida que avanza, sus decisiones muestran cómo intenta encontrar un equilibrio entre el placer y la moralidad, aunque este no siempre lo consigue. James, atrapado entre su culpa y el deseo de perdonarse, lucha por aceptar la verdad sobre sus acciones. Su viaje es el de un hombre que intenta reconciliarse con su propio ser, enfrentando la difícil verdad de su culpa para finalmente encontrar una clase de redención. Algo que pronto le llegará, pero tal vez no de la mejor forma. Pero toca rebobinar, dar unos pasos hacia atrás para así poder llegar a este clímax y dar por finalizado todo esto. Debemos hablar de los monstruos y más en concreto el que James lo está persiguiendo por toda esta travesía. Hablo de Pyramid Head. Así como hablé del monstruo que atormenta a Angela, también tiene James su propio monstruo en concreto, y este es el icónico personaje de toda la saga, Pyramid Head. Una entidad que juega dos roles para James, el del castigador y el del guía. Pyramid Head como guía. En su papel de guía, Pyramid Head actúa como un reflejo de la mente de James, empujándolo hacia el enfrentamiento con la verdad. Este monstruo no persigue a James de forma arbitraria. Cada encuentro está diseñado para obligarlo a encontrar su culpa y sus deseos reprimidos. Pyramid Head representa la manifestación física de los intentos oscuros y las verdades que James ha negado. Su presencia es una fuerza constante que lo lleva, aunque sea indirectamente, a la respuesta que busca sobre Mary y sobre sí mismo. Además, Pyramid Head no solo guía a James emocionalmente, sino que también prepara el terreno para que él enfrente sus miedos y emociones más crudas. Por ejemplo, su brutalidad al asesinar figuras como María, una representación de los deseos y anhelos de James. No es solo un acto de violencia, sino una forma de mostrarles que debe aceptar la realidad y abandonar sus ilusiones. En este sentido, Pyramid Head guía a James hacia la aceptación a través del sufrimiento. Y sí, en lo largo de la historia, y para cerrar con el punto de María, esta muere a manos de esta entidad, no solo una, sino 3 veces, quebrantando a James cada que ésta la ve morir, siendo la primera en el momento del ascensor, donde ésta muere de forma tan cruel, donde éste queda devastado por perder a algo que sentía que era cercano a él y hecho para él. Es por eso que María es una prueba y una muy fuerte para él, porque el pueblo se burla recordándole de forma sutil a su esposa, y esto se ve cuando él la vuelve a encontrar, pero esta vez de forma distinta, en unas rejas, impidiendo el poder acercarse a ella y rechazándola, porque sí, James la primera vez que la vio la rechazó, y esta
esta muere por ese acto, y esta no sería la excepción. Por eso que cuando logra entrar en la habitación, esta yace muerta, manteniendo un gran paralelismo con la muerte de Mary, los barrotes siendo un claro ejemplo de la separación entre James y Mary por la enfermedad y ella acostada en la camilla, que representa lo agonizante que era para James verla así, y que esta muera acostada en la forma en la que James mató a su esposa, la tercera vez nuevamente a manos de Pyramid Head, siendo esta vez para recordarle a James y hacerlo aceptar la cruda verdad de que este mató a su esposa, para finalmente hacerlo recapacitar. Es ahí donde el ello de James muere, al aceptar la cruda verdad de los hechos. Pero ¿dónde está el super yo? ¿Qué hay de eso? Bueno, eso lo veremos a continuación. Continuemos con Pyramid Head. Pyramid Head como castigador. Como castigador, Pyramid Head personifica la culpa abrumadora de James por sus acciones. Sus apariciones son violentas, aterradoras y profundamente simbólicas. Cada vez que Pyramid Head ataca, refleja la autopercepción de James como alguien que merece ser castigado. Este rol se ve claramente en los momentos en los que Pyramid Head persigue a James o lo enfrenta directamente, poniendo a prueba su fuerza de voluntad y su capacidad para seguir adelante. El papel de castigador es también el que le da su propósito final, el clímax del juego. James comprende que Pyramid Head existe porque él mismo lo necesita, como una figura que lo obliga a cargar con el peso de su culpa. Una vez que James acepta la verdad sobre Mary y su responsabilidad, los Pyramid Heads, porque aparecen dos, se suicidan, marcando el final de su función como agentes del castigo y dejando claro que ya no son necesarios. Pyramid Head no es simplemente un enemigo, sino un símbolo que combina el juicio interno de James con su proceso de redención. Como guía lo empuja a avanzar y enfrentar sus traumas, como castigador lo obliga a cargar con el peso de sus acciones. Esta dualidad lo convierte en uno de los elementos más emblemáticos de Silent Hill 2, y en el remake no sería la excepción. No solo como un monstruo, sino como una representación del viaje psicológico y emocional de James. Y en cuanto a los demás, las enfermeras, y esta cosa que no tengo ni idea de cómo se llama, y los maniquís, que por cierto son los que más odio de todos, representan diversas cosas. Las enfermeras tienen una apariencia sexualizada, con uniformes ceñidos y movimientos sensuales. Esto refleja los deseos reprimidos de James, quien anhelaba intimidad física mientras cuidaba a Mary durante su enfermedad. Sin embargo, este deseo se mezcla con culpa, ya que su necesidad de satisfacción lo hacía sentir como un mal esposo en un momento en el que Mary sufría. Las cabezas vendadas y grotescas representan la enfermedad de Mary y cómo James asocia los hospitales con su deterioro físico. También sugieren que James ve la sexualidad como algo distorsionado y perturbador debido a la relación conflictiva con el deseo durante la enfermedad de su esposa. Aparte de lo anterior, también manifiesta rabia entre estas, ya que se siente como que nunca la pudieron salvar. Los Line Figures, que son los monstruos que no sabía cómo se llamaban, son criaturas envueltas en un traje de carne que les restringe el movimiento, con los brazos atrapados dentro de su cuerpo, obligándolos a caminar torpemente. Representación del sufrimiento y la opresión, estas criaturas simbolizan la enfermedad de Mary, quien estaba atrapada en su cuerpo debilitado, incapaz de moverse o disfrutar de la vida como antes. El diseño del traje de carne evoca esa sensación de estar encarcelado dentro de un cuerpo que ya no funciona correctamente. Estos monstruos tienen algo característico que lo diferencia de los demás, y es su manera de atacar. Estos exhalan un líquido venenoso desde el pecho, lo que refleja el dolor emocional y físico de Mary, pero también como James percibía su relación hacia el final, tóxica, llena de reproches y emociones difíciles de manejar. Aquí son las criaturas más extrañas que pueden estar en este juego. Parecen torsos femeninos sin cabeza, formados únicamente por piernas que se unen en la cintura. Estos representan el deseo sexual. Estas criaturas simbolizan los impulsos sexuales reprimidos de James. Su diseño pone énfasis en las piernas femeninas, una parte del cuerpo asociada con la atracción física. Esto refuerza la idea de que James estaba obsesionado con lo físico, especialmente durante el tiempo en que Mary estaba enferma y su relación íntima se desmoronaba. La falta de cabeza o brazos en los maniquíes podrían reflejar cómo James deshumaniza su deseo, reduciéndolo a una necesidad puramente carnal. No son figuras completas, lo que también podría simbolizar la incompletud de su relación con Mary, que carecía de conexión emocional y física en sus últimos días. Ahora sí, teniendo cada pieza en su lugar, vamos con el clímax, es decir, con Laura y el final. Esta haya sido una explicación desordenada, está hecha a propósito para simular la complejidad de James. Al momento de llegar a la habitación con el cassette y reproducirlo, este se sienta y observa la grabación, que aunque al principio todo va normal,
esta cambia y le muestra la verdad de los hechos. Al ver la grabación queda totalmente devastado. Siento que esta escena no me sirve para dar el siguiente punto en el cómo el pueblo se burla de él. Porque en la escena del juego original este queda como este mismo cadáver que encontramos en los departamentos. Que para quienes no sepan, los cadáveres son una de las formas que tiene el pueblo de burlarse de James. Pero ¿cómo que burlarse? El pueblo se burla de James porque él quiere acabar con su vida, pero este teme hacerlo. Todo va tomando sentido a medida que entendemos a los demás personajes, Angela y Eddie. Más específicamente Angela cuando este le pide el cuchillo a James y este se niega, pero esta le dice que si lo está guardando para él. Este queda algo confundido porque no sabe o si tiene acaso el valor para hacerlo. Los cadáveres que Eddie dispara porque este es el ser que pudo acabar con la vida de James, pero este terminó perdiendo haciéndolo entrar en razón. Porque ese fue el último punto de quiebre para que él diera el paso a la aceptación. Es por eso que él mira sus manos, pero esta vez no solo lo hace por desconexión emocional, sino porque confundido este siente como si él ya hubiera quitado la vida a alguien antes. Todos estos puntos tienen sentido. Que la ciudad se burle de él porque él quiere y ansía la muerte, que se lo recuerde hasta incluso quitándole la vida a alguien, es la forma de guiarlo hacia la cruda realidad. Aquí en este punto la carta no contiene nada, pasa a ser un papel en blanco. ¿Acaso Mari murió hace 3 años? ¿Acaso Mari está en esta ciudad? Estas dos preguntas ya las conocemos, pero las menciono porque es donde el super yo de James aparece. Así es, hablo de Laura. Esta entra en la habitación y ve a James tumbado. Esta queda perplejo por ver lo que él mismo hizo. Y él no queda de otra que contarle la verdad a Laura, a una niña pequeña. Pero esta, a pesar de ser una niña, lo entiende, pero esta pasa incluso más rápido por las 5 etapas del duelo que James, y se nota. Pero eventualmente, como dije, lo entiende y lo acepta y se va. Ahora sí, después de tanto desorden y de enredarlos con el juego contando algo que esto venía incluso antes de la tercera muerte de María, viene el clímax, es decir, viene lo que tanto James estaba buscando. Porque al momento de salir de la batalla con los dos Pyramid Head en busca de su esposa, en el camino podemos escuchar el trato que ésta le daba a él cuando estaba viva. What do you want, James? Flowers? I don't want any dead flowers. Just go home already. Look at me. I'm disgusting. Between the disease and the drugs, I look like a monster. Well, what are you looking at? Get the hell out of here. Leave me alone already. I'm no use to anyone. I'll be dead soon anyway. It'd be easier if they just killed me. But I guess the hospital's making a nice profit off of me. Why are you still here? I told you to go. Are you deaf? Don't come back. Podemos comprender la rabia, tristeza y dolor por el que él estaba pasando. James llegó a odiar a su propia esposa por lo que ésta se convirtió. Y esto se refleja cuando una Mari aparece justo como estaba antes de todo. Y ésta lo abraza diciéndole que lo extrañaba, pero este solo se disculpa y pide perdón por lo que él hizo. Pero algo anda mal. Mari dice, estoy aquí para ti. ¿Y qué si no soy ella? Esta no es Mari. Y James se da cuenta de esto. Es aquí donde esta temblequea en su personalidad, mostrando conductas muy extrañas como si, espera un segundo, esta es María. Y James solo le dice que esto debe parar. James ha aceptado todo su recorrido, pero no del todo. Para poder liberarse de la ciudad, de terminar de una vez por todas con este sufrimiento, James debe volver a matar no solo a su esposa, sino a Leggio. Debe acabar con María, él mismo, así como acabó él con su esposa. Y es donde este vuelve a ver a su esposa siendo nuevamente acostada en una especie de camilla donde mantenemos una lucha constante bajo una lluvia continua. Todo haciendo referencia a cómo se sentía James y cómo veía él a su esposa. James logra terminar el combate y la vuelve a matar por segunda vez, haciendo que este se libere de todo.
Si se fijan, nunca nombré la quinta etapa del duelo porque justamente estaba esperando este momento para hablar acerca de eso mismo, ya que esta en el juego es relativa mediante las decisiones de los jugadores. Nosotros somos los que tenemos el poder de elegir la ruta que deseamos. En el remake tiene 7 finales a diferencia del original con tan solo 6. El final depende de los actos hechos a medida del juego, pero es increíble cómo hasta para los creadores el final de redención entre ellos, Ingwater y Leaf, siendo este para mí el final acertado y mi favorito, ya que le da un cierre a James de todo su viaje que no fue en vano y no perdió su tiempo en la ciudad. En el final Leaf, James alcanza un cierre emocional y una resolución más positiva en comparación con otros finales. Este desenlace sugiere que ha aceptado la verdad sobre la muerte de Mari y su propia culpabilidad, logrando un estado de reconciliación consigo mismo. Tras todos los eventos del mismo juego, James encuentra la carta completa de Mari, en la que ella lo perdona y le expresa su amor a pesar de lo ocurrido. James, ahora liberado del peso de la culpa y del autoengaño, decide dejar Silent Hill. En este final, no busca expiar su culpa mediante el castigo como en War. En dicho final, este se suicida. Y se refugia en ilusiones como María, que en este final se puede quedar con ella. Al final, James sale del pueblo acompañado por Laura, la niña que simboliza la esperanza y la conexión con el recuerdo puro de Mari, ganando así el super yo. Esto implica que James está dispuesto a seguir adelante y cuidar de Laura como una forma de honrar la memoria de su esposa y acabando así la historia. Para mí, Silent Hill 2 es mucho más que un simple videojuego, es una experiencia visceral y profunda que explora lo más oscuro de la psique humana. El hecho de que en un título como este logre conectar tan profundamente con sus personajes, sus miedos y deseos, demuestra la fuerza de su narrativa. En este remake se logra no solo respetar la esencia del juego original, sino de alguna manera la expande, la pule y la lleva a unas nuevas alturas. La atmósfera sigue siendo tan perturbadora como la del 2001, pero con una capa adicional de detalle que permite sumergirse aún más en ese mundo de desesperación. Trama única, sus personajes bien escritos, sus temas delicados pero fascinantes y su estilo artístico tan singular hacen de él una experiencia inolvidable. El remake, más allá de su modernización técnica, no solo ofrece un espectáculo visual, sino que revive el alma del juego, tocando las fibras más sensibles del jugador. Lo que hace realmente especial a Silent Hill 2 es la forma en la que, a pesar del terror palpable en cada esquina, nos impulsa a seguir buscando respuestas, adentrarnos más en la oscuridad como si algo nos llamara desde adentro. Silent Hill 2 Remake es la prueba de que los videojuegos son y siempre han sido una forma de arte profunda, capaz de explorar temas tan complejos y emocionales de una manera única. Es un recordatorio de que aunque el medio evolucione, lo que realmente perdura es la conexión emocional que nos brinda, y este remake lo logra con maestría. Si han llegado a esta parte del video, lo agradezco un montón, de verdad fue un trabajo que me ha costado. De hecho son actualmente como las 2 de la madrugada en el que me he desvelado editando todo esto. De verdad apreciaría un montón que le dieran un like, comenten y ayudarían un poco al que el algoritmo lo recomiende más, ya que el algoritmo de YouTube anda un poco extraño últimamente. Pero bueno, pues ya saben cómo funciona YouTube. De verdad agradezco mucho el apoyo. Ya saben que tenemos una meta de 5.000 suscriptores y quisiera pronto llegar rápido a los 5.000. De verdad estoy muy contento con el trabajo que acabo de lograr. Aquí lo tengo, lo voy a exportar en un momento y pues les agradezco a todos ustedes que han llegado a esta parte del video. De verdad lo agradezco de todo corazón. Y todos los clics que están viendo a continuación, o bueno, que vieron a continuación durante todo el video, estaré dejándole su mención al final de todo esto, ya que sí, hay créditos. De verdad agradezco mucho a todas las personas que se han suscrito y todo esto que acabo de traer, porque de verdad me ha costado un montón. Así que adiós.